Muy buenos días, jóvenes. En esta mañana abordaremos el tema el procedimiento formulario y también el procedimiento extraordinario. El objetivo de estudiar este tema es que el educando conozca el procedimiento formulario creado por la ley Tulia Iundiciria en época de Augusto y se aplicará a nuestra realidad en la realidad social actual. Hablaremos entonces del procedimiento formulario. El procedimiento de las acciones de la ley fue suficiente para un pueblo sin grandes complicaciones procesales, pero a medida que se desarrolla el espíritu jurídico del romano, se perciben con mayor claridad los defectos de que aquel adolecía. Debemos tener en cuenta que, por un lado, resultaba difícil aprender de memoria las declaraciones solemnes, por otro lado, se estaba totalmente sujeto a la memoria y buena fe de los testigos que intervenían en la controversia. Así las cosas, se vio la necesidad de fincar el procedimiento sobre la base de documentos, los cuales deberían ser elaborados por un magistrado o bien bajo su control. Estas circunstancias y el hecho de que las acciones de la ley solo podían aplicarse entre ciudadanos romanos y nunca ser utilizadas en problemas existentes entre estos y un peregrino o entre peregrinos trajeron como consecuencia que precisamente el pretor peregrino fuese implantando un nuevo sistema, ¿verdad? Para eso, el derecho romano es así como en posibilidad de impartir justicia, sistema que si bien en un principio fue la excepción, ya que se utilizaba solamente en los juicios llevados en su tribunal. Con el tiempo se convirtió en la regla y se aplicó en todas las controversias también por el pretor urbano. Si por disposición de la ley Aubutia del año 150 a.C. se dejaba a los litigantes en libertad de elegir entre este nuevo procedimiento, el de las acciones de la ley, hasta que finalmente una ley Julia judiciaria de la época de Augusto abolió el derecho de opción e impuso como único el procedimiento formulario. El pretor peregrino ayudaba a los litigantes a redactar un pequeño texto llamado fórmula, en el cual se reunían los antecedentes y pretensiones de las partes y que serviría para el juez tuviese una visión completa del problema existente. El pretor poco a poco fue creando modelos de texto apropiados a los diversos tipos de juicio, modelos que daba a conocer al iniciarse en su cargo como funcionario. Por otro lado, cabe hacer notar que este nuevo procedimiento seguía estando dividido en dos fases. La fase in iure, en la cual se redactaba y aceptaba la fórmula, y la fase apud iudicem, que se desarrollaba ante el juez. Es mediante la aceptación de este documento redactado por las partes que se le confiere al juez la facultad de poder condenar o absolver al demandado. Debemos tener en cuenta que lo primero que aparece en toda fórmula es la designación del juez, que se hará cargo del litigio independientemente de esta generalidad. Toda fórmula debe de contener cuatro partes: la demonstratio, la intentio, la condemnatio y la audicatio. La demonstratio consiste en una exposición de los hechos y señala la causa por la cual se lleva a cabo el litigio. En la intentio se indica la pretensión del demandante o actor, esto es la cuestión misma en que se basa el proceso. Y la condenatio es la fórmula, esta fórmula le confiere al juez la facultad de absolver o condenar al demandado. Y la audicatio, aquí esta faculta a dicho juez a adjudicar total o parcialmente el objeto del litigio. Esta parte de la fórmula solo existirá en aquellos casos en los que se ejerce una acción divisoria. Independientemente de las partes señaladas, toda fórmula puede contener una serie de objeciones o aclaraciones que permitan al magistrado adaptar los derechos procesales, términos de que aquellas en las exigencias del actor y del demandado. Existen pues dos categorías de excepciones, las perentorias y las dilatorias. Las primeras pueden ser opuestas en cualquier momento. Tal sería la excepción de dolo. Por ejemplo, las excepciones dilatorias solo pueden ser opuestas en cierto momento y bajo determinadas circunstancias. Por ejemplo, si ambas partes han convenido en que la deuda se pague en dos partes, el acreedor no podrá exigir el pago de la segunda hasta que haya transcurrido el plazo previsto, pudiendo el deudor oponer una excepción dilatoria por no haberse dado esa circunstancia.
La litis contestatio es el último acto llevado ante el magistrado. Con él se termina la primera fase del procedimiento, la fase in iure. En otras palabras, a partir de este momento, el proceso está completamente entablado. Es entonces la litis contestatio la piedra angular del proceso. Debido a ello, los efectos que produce pueden ser agrupados de la siguiente manera. El efecto regulador: una vez fijadas y aceptadas las pretensiones de ambas partes, ninguna de ellas podrá efectuar cambio alguno, es decir, no se admite ninguna modificación ante el juez. El efecto consuntivo: la litis contestatio consume o extingue la acción de tal modo que no puede intentarse por segunda vez, al decir de los romanos. Uno puede litigar dos veces por el mismo asunto. Este efecto consuntivo puede operar de las dos formas siguientes. Si se trata de una acción personal, entonces el magistrado tiene la facultad de rechazarla al demandante que vuelva a intentarla, es decir, el efecto consuntivo se da ipso iure. Si la acción es real, solo podrá rechazar si existe una excepción interpuesta por el demandado. Esto es la excepción de una cosa juzgada. El efecto creador: por ser la litis contestatio, perdón, una especie de contrato entre las partes, contrato que quede establecido en la fórmula, ambos deben sujetarse a las consecuencias que nazcan de esta nueva relación. Es decir, se da según Gallo una especie de novación, ya que la obligación anterior a la fórmula se ve reemplazada por el acuerdo que las partes establecen en ella. La fase apud iudicem es la segunda fase del proceso, que se desarrolla ante el juez. Fundamentalmente, siguió siendo igual que en la etapa de las acciones de la ley, pero el juez se basa primero en la fórmula y en las pruebas y alegatos de las partes. Como es lógico suponer, el uso de la escritura permite la aportación de documentos como medios probatorios. Además, no será preciso que la sentencia se dicte antes de la puesta del sol. El juez dispone de plazos más amplios según las circunstancias. Así, por ejemplo, si el proceso es entre romanos y se ha designado un solo juez, el plazo máximo entre la litis contestatio y la sentencia será de 18 meses. Mientras que si el proceso se lleva a cabo ante los recuperadores, será necesario que la sentencia se dicte mientras el pretor permanezca en funciones, es decir, en el plazo de un año. La fase apud iudicem. La sentencia forzosamente pecuniaria solo puede contener la absolución o la condena del demandado. En ningún caso el juez tiene derecho a corregir el error cometido por las partes al exponer sus pretensiones en la fórmula, y debe dictar sentencia de acuerdo a lo establecido en ella. Por tal motivo, el error cometido por el demandante, que hubiese ejercido una acción por otra, ocasiona que pierda el juicio, pero puede intentar el nuevo proceso porque su derecho no ha sido resuelto en justicia. No ocurre así si el error cometido implica una plus petitio, o sea, pedir de más, o una minus petitio, pedir de menos. Vías de ejecución. De no hacerlo, entonces el acreedor puede ejercer la actio iudicati, acción que reemplaza a la manus inectio de las acciones de la ley, y se ejerce sobre los bienes del deudor mediante cualquiera de las siguientes tres medidas: la bonorum venditio, la bonorum distractio o la toma de prenda. La bonorum venditio consiste en la venta en bloque del patrimonio del deudor. La bonorum distractio es la venta del menudeo de los bienes del deudor. Venditio consiste en la venta en bloque del patrimonio del deudor. Finalmente, la toma de prenda en pignus in causa indicati captum era el procedimiento empleado por el magistrado para así asegurarle el efecto de sus decisiones. Y cuando juzgaba extra ordinem, el acreedor se queda con los bienes del deudor a título de prenda por periodo de 2 meses. Protección jurídica extrajudicial. La actividad de los magistrados no solo se limitó a la elaboración del procedimiento formulario, sino que también crearon otras medidas encaminadas a proteger situaciones especiales no contempladas en la fórmula o que ameritaban una solución más rápida. Estas medidas eran las estipulaciones pretorias, la in integrum restitutio y los interdictos interdicta.
A la estipulación pretoria, mediante esta especie de contrato, el pretor creaba una obligación jurídica para las situaciones que él en su edicto consideraba dignas de ser protegidas, y así al aceptarse la estipulación se aceptaba implícitamente la posibilidad de que si la circunstancia prevista se realizaba, se podía intentar una acción para su reposición. La in integrum restitución por entero consiste en una decisión tomada por el magistrado para anular una situación que por circunstancia no se había realizado conforme al derecho. Los interdictos son órdenes dadas por el magistrado a petición de un particular que tiene por finalidad conseguir una más rápida solución jurídica. Estas órdenes pueden tener distintas finalidades, así por ejemplo si es para ordenar la exhibición de algo. Entraremos a hablar ahora el procedimiento extraordinario. El último sistema de procedimiento que reguló el derecho romano fue el procedimiento extraordinario, que corresponde al imperio absoluto y es el sistema característico del derecho postclásico. No obstante, este sistema apareció en una época más temprana y convivió con el procedimiento formulario, de igual manera que éste lo había hecho durante algún tiempo con el procedimiento de acciones de la ley. Se aplicó en casos de excepción, esto es de forma extraordinaria para resolver controversias que se suscitarán en relación con instituciones de nueva creación, y también se introdujo y fue aceptado en la práctica judicial de las provincias. En los primeros años del Principado, la administración de justicia siguió en manos de los magistrados, pero de manera paralela apareció la justicia imperial encargada a jueces, funcionarios, servidores del Estado y dependientes del emperador, que poco a poco reemplazaron los antiguos órganos jurisdiccionales. La justicia imperial se inclinó por el sistema extraordinario, que finalmente sustituyó a la fórmula y con Diocleciano, a partir del siglo III, quedó como único sistema de procedimiento al convertirse, a pesar de su nombre, en el sistema que durante mayor tiempo estuvo en vigor. Hablaremos ahora de las características de este proceso extraordinario. 1. El proceso es monofásico. Ya no encontramos la división de dos fases, injuri y apud y judicem, sino que la persona que conoce de la acción es la misma que conoce de todo el procedimiento y dicta la sentencia. Se produce entonces un viraje de lo privado a lo público, y la jurisdicción es una función realizada por el Estado. El procedimiento es escrito, pero la fórmula desaparece de la aceptación de la fórmula. La litis contestatio del procedimiento extraordinario solo señalaba un momento procesal determinado. Se admite la contrademanda o reconvención, en virtud de la cual la sentencia puede contener también la condena del actor. Un juez superior conoce del asunto y puede revocar, confirmar y modificar la sentencia de primera instancia. Eso es todo, jóvenes, en cuanto al proceso formulario y al proceso extraordinario. Muy buenos días.